Buenas noches para todos. Gracias a Jorge y a Edwin por estar aquí. Ya me estaban asustando. Pensaba que me iban a dejar solo en la mesa y que iba a tener que llamar a algún colega de emergente. Ya había pensado en el doctor Ana Sagasti, que está por allí al final del teatro y que dicta conmigo las clases de portugués contemporáneo. Tenemos mucha experiencia trabajando con el tema. Bueno, debo decir primero que cuando vi el documental en casa, porque pedí verlo en mi casa primero antes de venir acá a conversar con ustedes, sentí la misma angustia terrible que me ataca cada vez que escucho tema, la discusión pública del estatus en Puerto Rico. Tuve que apoyarme en una buena copa de vino tinto porque el sentimiento que me produce escuchar la forma en que se discute sobre el futuro político de mi país siempre me atenaza un poco. Verlo acá con ustedes, porque llegué temprano para verlo de nuevo, fue una experiencia completamente distinta, porque los estudiantes lo cambian todo. Y escucharlos reírse de las metidas de pata del liderato político puertorriqueño siempre es reconfortante. Esa es la impresión que tengo, es completamente distinta en este momento. Y me animé a conversar con ustedes de una manera abierta. Estuve a punto de decirle que no cuando lo vi en casa. De hecho, voy a reducir el comentario, tengo 10 minutos para ello, a 3 líneas de pensamiento. Primero, pensar en el producto de las colonias como un documental. Si fuera a pensarlo desde la perspectiva de mi profesión, que es la historia, lo único que yo lamentaría del producto es que la introducción que hace al asunto medular del mismo es en extremo general y en extremo impreciso. El asunto del estatus está con nosotros hace más de 110 años, tiene extraordinarias complejidades. La mirada que le ha dado la clase política al asunto es bien diversa, pero comprendo perfectamente que tratando de ser un producto cinematográfico sea así. Sin embargo, el tratamiento que le da al problema medular, que es el de la consulta esta extraña del año 2012, me impresionó sobremanera, en el sentido de que me permitió volver a ver todo el gran teatro y todo el performance que se hizo en ese momento particular de la historia reciente de Puerto Rico para tratar de resolver, un entumillado bien visible, el centenario problema del estatus. Cuando miro este documental, siempre tengo que recordar ese hecho de que el estatus es un problema que está con nosotros, se inventa en el momento mismo en que Estados Unidos ocupó Puerto Rico en el año 1898. El dilema de la soberanía política de Puerto Rico tenía un sentido completamente distinto en el siglo XIX, y el hecho de que se vean este triunvirato de ruta, este trío de opciones como opciones alternativas, también está allí con nosotros desde la invasión del año 98. Lo único que ha cambiado en todo el siglo ha sido un poco el lenguaje de la discusión y un poco el entrejuego entre las posturas que derivan hacia la independencia y las posturas que derivan hacia la estabilidad y las posturas que derivan hacia esa tercera vía, esa mitad de camino. Y ocasionalmente en la historia política de Puerto Rico la autonomía ha estado muy cerca de la independencia y ocasionalmente ha estado tomando distancia de ella. La historia del estatus, las interrelaciones de las posturas que se debaten constantemente y que se ven presentes en este documental nunca han sido las mismas. Esas posturas son extremadamente relativas. Esta mañana recordaba yo cómo, si le hubiésemos preguntado al licenciado José de Diego sobre el futuro político de Puerto Rico, él nos hubiera dicho con toda honestidad que la autonomía era la garantía de la independencia futura de Puerto Rico. Y no hubiese tenido ningún problema con decirlo. Pero a la altura del año 2012, posiciones como esas resultan verdaderamente insostenibles. Me parece importante en este documental también el hecho de la llegada de esta original tercera vía, que es el Pacto de Libre Asociación, como discusión para las posibilidades futuras de Puerto Rico, porque me da la impresión de que en un momento dado Puerto Rico tuvo a la mano la posibilidad de desarrollarla de una manera bastante abierta y concreta,
precisamente a la altura del año 89, cuando desde mi punto de vista era la postura que buena parte de los sectores de poder en Estados Unidos esperaban que se desarrollara. El desfase resultó en algo que todos conocemos, es que si bien en el Congreso en el año 89 había fuerzas que tendían a dirigirnos en esa dirección, en Puerto Rico no había un cuerpo organizativo dentro del sector que se esperaba que lo adoptase, que era el Partido Popular Democrático, para adoptar esa definición, esa opción para el futuro político de Puerto Rico. Y lo otro que me llega a la mente cuando veo el documental por segunda vez es esto que yo llamo los misterios que plantea la solución del estatus en Puerto Rico, porque estamos acostumbrados a reducirnos a una retórica unificadora. Hablamos de la estabilidad, hablamos de la independencia, y hablamos del Estado 51 y pensamos que son soluciones de paquete que están metidas dentro de una chistera mágica de la cual sacamos el Estado y el Estado está allí. Y nos olvidamos de que cada una de esas rutas va a implicar también para Puerto Rico una cantidad extraordinaria de problemas a la hora de negociar las condiciones particulares de cada una de ellas. El Estado 51 no es un simplez, la independencia tampoco lo es, cualquier pacto de libre asociación mucho menos. Y en cierto modo, la relevancia que tiene cualquier discusión que tengamos sobre el estatus, me parece a mí que debe centrarse en el hecho de que es más fácil tomar la decisión que articularla. Y me parece que cualquier esfuerzo futuro, en términos de una discusión abierta, inteligente, sobre el futuro político de Puerto Rico, debería partir de esa premisa. No se trata de hablar de la estabilidad como algo acabado, o de la independencia como algo dado y definido, o del Estado 51 como algo preciso y claro. Se trata de tres catacumbas extrañas que tenemos que evaluar como puertorriqueños colectivamente para que la decisión, si se toma, tenga los resultados que nosotros esperamos. Y me parece por último que el documental olvida, no tenía por qué tratarlo, cuál ha de ser el papel que va a cumplir el Congreso de Estados Unidos y Estados Unidos en caso de que se decida una solución definitiva en una u otra dirección. El componente del otro es fundamental para el caso futuro de Puerto Rico y me parece que tenemos que tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y me excusas por llegar ahí fotoprimos. Por lo menos estamos aquí, Mario, no te íbamos a dar eso. Gracias. Yo no sé si voy a ser tan diplomático como Mario en mi apreciación del documental. Primero tengo que decir, obviamente agradecerle al doctor José Antonio López que nos haya incluido en esta discusión, y particularmente con mis dos buenos amigos de muchos años, que son Mario Cancel y el doctor Rory Smith. Mario y yo estudiamos para la misma época aquí en el recinto, hace unos cuantos años, y no voy a decir cuántos. Segundo, creo que es importante decir que es un excelente trabajo fílmico. O sea, no hay lugar a dudas de que hubo un esfuerzo de Márquez, Agustín Márquez, el cineasta, por equilibrar las opiniones de las personas que se expresaron en el documental. Y en ese sentido, es una gran satisfacción, porque esa búsqueda de ese equilibrio creo que es importante a la hora de discutir un tema tan controversial, un tema que nos va a seguir tocando de cerca, porque va a estar con nosotros en tanto y en cuanto no se ha resuelto el problema del estatus político de Puerto Rico. En tercer lugar, creo que es importante que el documental presenta un trasfondo sobre el momento de la invasión norteamericana. Fíjense que el punto de partida desde el punto de vista histórico es la invasión norteamericana. No abundan las razones, y creo que las razones que todos y todas aquí conocemos, ¿verdad? Además del aspecto geopolítico del control sobre las rutas marítimas en el Caribe, la próxima construcción del Canal de Panamá, el debilitamiento del Imperio Español que sucumbe ante las Fuerzas Armadas norteamericanas, navales, en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas, y lo que eso implicó para estas sociedades que se van a convertir en economías de monocultivo cañero, con todo lo que eso implica, o sea, el traspaso de riqueza, de tierras, de riqueza estratégica, capital estratégico, a manos de inversionistas, casas comerciales,
corporaciones estadounidenses que se van a apoderar de los sectores más estratégicos de estas economías. Entonces, en el caso de Puerto Rico, eso tuvo unas profundas consecuencias. El empobrecimiento de la población, Puerto Rico se convierte en 3 décadas en el país más pobre de América, dicho por el propio censo, ¿verdad? En la década del 30, y cuando termina esa década, el censo de 1940 también. Entonces, yo creo que hay que poner en perspectiva que, como muy bien ha dicho el profesor Cancel, el problema del estatus ha estado con nosotros desde ese momento, de hecho estaba desde antes, porque hubo lucha por reivindicar a Puerto Rico a fines, sobre todo a la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Además de la lucha que hubo a principios de ese siglo. Pero creo que es importante que se parte de ahí. Lo otro que es importante en el documental es que nos llama la atención sobre las perspectivas de cada cual y la forma de ver este lío en que nos metimos a partir de la redacción de la Constitución en 1952 del llamado Estado Libre Asociado. No sé si ustedes se dan cuenta en el documental que, aparte de las críticas que hemos hecho los independentistas durante mucho tiempo, a estas voces se han añadido también sectores del estadoísmo en Puerto Rico, que lo están diciendo también, y algunos sectores de lo que el profesor Cancel llama con toda razón autonomismo, pero que no se menciona ese concepto en ninguna parte del documental. El concepto de autonomismo no aparece. Y yo me sentí realmente un poco preocupado porque vi voces jóvenes dentro del Partido Popular tratando un poco de hacer un tipo de manipulación de los datos de la historia en términos de lo que representa en este momento esta camisa de fuerza que llamamos el Estado Libre Asociado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Voy a citar solamente unos ejemplos que son pertinentes a nuestra realidad actual, muy reciente. Este tema de la autonomía fiscal, que tanto el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral como el licenciado Aníbal Acevedo Vilá lo destacan como una gran ganancia del Estado Libre Asociado, y el hecho de que Puerto Rico, según dice incorrectamente el profesor Emilio Pantoja, todavía es el país de América Latina y el Caribe que cuenta con el nivel de vida más alto. Eso fue así hace hasta como 15 años, ¿saben? Todas las estadísticas de la CEPAL y de Naciones Unidas, Banco Mundial, ya ponen a Puerto Rico en quinto, sexto y a veces en séptimo lugar en términos de todos los indicadores de desarrollo económico. Ya nosotros no somos eso que se cacareó tanto durante la década del 50 y el 60, la vitrina de lo que había que emular, imitar en términos de la estrategia de desarrollo económico. Eso lo perdimos. Y también perdimos esas ventajas que todavía aluden de manera un poco extraña, a las cuales citan estos líderes del Partido Popular, en términos de que qué bueno de la autonomía fiscal. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve la autonomía fiscal y la crisis fiscal que tenemos en este momento? ¿Dónde estamos? No tenemos, fíjense que estamos en una coyuntura tan perversa que no nos permite utilizar los mecanismos que utilizan los países libres de acudir a los medios internacionales de financiamiento, tanto públicos como privados, porque no tenemos la soberanía para acceder a ellos, ni al Banco Interamericano de Desarrollo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial. Y por otra parte, Puerto Rico no puede reclamar lo que sería el escenario, ¿verdad? Si Puerto Rico fuese un Estado que podría acogerse a las disposiciones de la Ley de Quiebra Federal. A propósito de eso no se habla en ninguna parte, ninguna persona comenta esto de los entrevistados. Yo creo que en ese sentido se está aludiendo a presuntas ventajas que tenía el Estado Libre Asociado y que ya no tiene. Yo creo que debió haber habido un poco más de sinceridad en este liderato. El tema de la libre asociación. Hay un planteamiento que hace una de las personas entrevistadas, el profesor Carrajillo, psicólogo de la Universidad de Sagrado Corazón, con respecto al tema de la interdependencia. Y es verdad, el mundo es interdependiente, pero ¿saben qué? Para participar de esa interdependencia hay un prerequisito. Y el prerequisito es la independencia, es la soberanía nacional. Entonces eso no se dice o sea, no hay un planteamiento que lo recoja. Y a mí me parece importante que todos sepamos eso. Ningún país puede participar de esa interdependencia si no obtiene primero su soberanía. Para muestra un botón basta. El caso de Puerto Rico. Ustedes saben que todos los acuerdos que Estados Unidos ha negociado, desde el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, hace 20 años, 22 años, empezó el proceso en 93, terminó en 94. Lleva 20 años y Estados Unidos no se reunió con los líderes de Puerto Rico para preguntarles si eso era conveniente para nosotros o no.
En un periodo más reciente, Estados Unidos pacta con 5 países centroamericanos y con República Dominicana, llamado CAFTA, Central American Free Trade Agreement, que incluye 5 países de Centroamérica y a República Dominicana. Un acuerdo en el que participa Estados Unidos también. Llamaron a los puertorriqueños o a los representantes de Puerto Rico para ver cómo eso nos afectaba a nuestra agricultura, nuestra manufactura, nuestro comercio. No. En todo caso, y lo triste y hasta ridículo del caso es que cuando se nos invitó a esas reuniones, y digo se nos invitó a los puertorriqueños, los portavoces, los administradores de entonces, iban como parte de la delegación de Estados Unidos a negociar acuerdos en reuniones en el estado de la Florida o en Ciudad México, donde fuera, donde la premisa era la protección de los intereses de las empresas de Estados Unidos, nunca del mueblero puertorriqueño o del fabricante de ropa de Puerto Rico o el agricultor puertorriqueño, mucho menos. Entonces, yo creo que esa es la manifestación más contundente de la situación colonial de Puerto Rico. Que Puerto Rico es un país que por derecho propio debería poder participar de esas negociaciones a nivel internacional y no participa porque no podemos hacer ejercicio de una soberanía que no existe. Y por lo tanto no podemos sentarnos de tú a tú en una mesa de negociación para proteger la producción local. Y por eso importamos el 86% de los alimentos que consumimos. Y por eso se llevan de Puerto Rico más de la mitad de las ganancias que se ganan en Puerto Rico. Más de la mitad del Producto Bruto se va en forma de ganancia fuera del país. Yo creo que son aspectos medulares de la situación colonial. Y fíjense el vínculo tan estrecho que existe entonces entre las consecuencias de esa relación colonial, de la naturaleza colonial en la dimensión política, con la dimensión económica. No lo podemos desvincular, eso está ahí. Y es una realidad aplastante que pesa sobre nosotros. Yo pienso que si el documental se hubiese hecho con datos del año 2015, donde la crisis se ha recrudecido, donde por primera vez en la historia del país el gobierno ha entrado en un proceso de impago, que habíamos entrado en crisis anteriormente, la década del 70 y del 80, las grandes y profundas recesiones, pero siempre se había pagado la deuda. Y ahora se añadiría un elemento que a mi juicio tendría que poner a pensar a estos que fueron entrevistados aquí, de todas las ideologías, dicho sea de paso, porque esto ha representado un elemento adicional que crea unas profundas preocupaciones que a propósito nos abarcan, nos incumben a todos los que estamos aquí presentes, a todos y a todas. Como les digo a mis estudiantes en mis cursos de Economía de Puerto Rico y también los cursos de Macroeconomía y de Teoría del Desarrollo Económico que enseño aquí en el recinto, a ustedes, la generación de ustedes, los estudiantes que son ahora jóvenes adultos, les ha tocado vivir la recesión más prolongada de la historia moderna de Puerto Rico. Llevamos 9 años y medio en recesión. En abril del año que viene la vamos a celebrar el 10º aniversario. Y va a ser así porque no hay en el horizonte cercano ningún elemento, ninguna variable que sugiera que las cosas van a mejorar. Y eso nos lo preguntan todos los días. ¿Cuándo vamos a sacar los pies del plato? ¿Cuándo vamos a salir de este hoyo en que nos encontramos? Por eso digo que si el documental hubiese incluido el escenario de ahora de mediados de 2015, se hubiesen añadido otros elementos a la discusión. Y creo que es importante señalar algo con lo que concurro plenamente con el profesor Cancel, y no sé cuál será la posición del doctor Schmidt sobre este particular, y es que Puerto Rico no está dentro de las prioridades de Estados Unidos. Cada país vela por sus intereses. Y dentro de los intereses de los Estados Unidos y de las prioridades de naturaleza política, incluso si se ve Puerto Rico como un asunto doméstico como reclaman algunos sectores de Estados Unidos, o si se ve como un problema de política internacional, nosotros no estamos en la prioridad de ellos. Porque si lo hubiésemos estado, desde hace 117 años que invadieron Puerto Rico, ya hubiesen resuelto hace rato el problema del estatus. Por algo será que le conviene la actual situación colonial. Y por eso el documental representa realmente una denuncia, hace un planteamiento que a mi juicio es muy pertinente y sobre el cual nosotros tenemos que seguir opinando y tenemos que participar en ese debate, especialmente cuando se recrudece la situación económica, cuando se nos están yendo 80.000 personas al año del país. Hace poco la estadística del Departamento del Trabajo era que se iban de 3 a 4.000 personas mensualmente. Esa cifra subió. Se nos están yendo de 6 a 7.000 personas mensualmente del país. Y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista del futuro inmediato del país. Y yo creo que en ese sentido, algo urgente tenemos que hacer. Y si Estados Unidos no quiere tomar cartas en el asunto de Puerto Rico, tenemos que ponerle el guante en la cara para que tomen cartas en el asunto de Puerto Rico y nos sentemos a discutir cuál va a ser el futuro inmediato de nuestra nación puertorriqueña. Muchas gracias.
cualquiera habla después de Edwin, ¿verdad? Primero, ofrezco mis disculpas, llegué tarde porque estaba atendiendo un percance familiar. Ese es mi verdadero trabajo, el que hago después de salir de la universidad. Pero sí, había recibido la película con tiempo y la miré varias veces, así que vine preparado para conversar sobre ella. También mi agradecimiento al doctor José Antonio López, no lo veo ahora, ¿dónde está? Muchas gracias por la invitación y al recinto por esta invitación y por el honor que me hace de tener a estas dos distinguidas personas al lado mío. Y ya que digo eso, lo primero que me saltó a la mente cuando vi esto es una serie de entrevistas, básicamente lo que es este documental, ¿no? Una sucesión de entrevistas. Pensé que faltaba alguna gente en esas entrevistas. Y aquí tengo dos de esas personas al lado mío que me hubiera gustado mucho que participaran en esas entrevistas y que hubieran aportado mucho, como muy bien están haciendo ahora. Lo segundo, vamos a decir, que me llamó la atención fue el título, que a mi entender es incorrecto. Puerto Rico no es la última colonia, ni siquiera es la última colonia estadounidense. Nada más hay que ir a Culebra y desde allí se ven las Islas Vírgenes, que no tienen ni nombre. Su nombre es US Virgin Islands, no tienen ni nombre propio. Todavía ellos están aspirando a tener un Estado libre asociado. Todavía las Islas Vírgenes se gobiernan bajo una ley orgánica, algo similar a la ley Jones que teníamos nosotros hace tiempo, ¿verdad? Y nada más hay que seguir por el Caribe para ver toda una retragila de colonias que existen todavía. Porque es que eso es uno de los mitos, ¿verdad? De que Puerto Rico es único, de que lo que pasa aquí no tiene comparación con más nada, de que no hay con qué aprender de la experiencia de más nadie. Nos hablan de la Constitución de 1952 y no nos dicen de la experiencia de las Antillas holandesas en 53, de la experiencia de la Federación de las Antillas Británicas en 54. El 17 nos impone la ciudadanía estadounidense el mismo año que compran las Islas Vírgenes. Y así por el estilo, ¿verdad? Nuestra historia no es única, no está en un vacío y tiene que ver con muchas otras cosas alrededor de nosotros. Entre los temas generales de esta película, pues se encuentra, ¿verdad?, un análisis del plebiscito, pero para abordar el análisis del plebiscito, el director de la película y el autor de la película, la hace él toda, nos comienza diciendo que esto es una relación entre Estados Unidos y Puerto Rico en la que nosotros solamente hablamos y Estados Unidos no participa de ese monólogo. Y tiene mucha razón. Ahora, en ese sentido, me quedé esperando. Y lo hace, ¿verdad? No lo hace para nosotros, lo hace para el público estadounidense. Es muy poco lo que dijeron allí, los que entrevistaron, que no hayamos oído muchas veces ya, si algo. Pero me quedé entonces esperando en algún momento, quizás en la segunda parte del documental, la otra parte, porque lo primero que hace es quejarse de que esto es un monólogo y de que no hay reacción del otro lado. Y eso es lo que pasó en este documental, fue un monólogo, ¿sí? Entrevistó a 2 o 3 personas, los que ya han hablado antes, y ya sabemos lo que iban a decir, como John, que eso sabemos que ha recibido muchas donaciones y que favorece la estadidad porque personalmente le conviene, porque le han pagado dinero para sus campañas políticas y así por el estilo, pero realmente, quizá porque no sé si lo intentó, y si lo intentó debía decirlo, se intentó hacer que el americano hablara. No habló en este documental y en ese sentido pues el documental no cumplió el fin que nos propuso desde el principio, que era romper con el monólogo y que se convirtiera en una conversación. Siguió siendo un monólogo entre nosotros. Ahora, como monólogo entre nosotros, me parece que entre los aciertos que tiene el documental fue el intento de que fuera ecuánime, el intento de que hablaran los propios protagonistas, de que se presentaran las posturas respecto al plebiscito, porque eso fue de eso se trató, ¿verdad? Una serie de entrevistas respecto al plebiscito del 2012. En ese sentido, me parece que el Márquez hizo un esfuerzo
muy bueno en conseguir la mayor cantidad de gente del espectro posible. Creo que aún así, en las elecciones del 2012 había 6 partidos y él presenta solamente 3. Y eso no creo que haya sido casualidad, no creo que no se haya enterado, debe ser una decisión editorial de no incluirlos. Aunque son partidos que tendrían algo que decir sobre el tema del plebiscito y sobre todo de las elecciones. Sobre ese plebiscito también me parece que, y quizás en parte lo que señalaba de lo que señalaba el doctor Cancel, de que le faltó profundidad histórica, quizás hacer más documentación, ese plebiscito no surgió de la nada. Bueno, como casi todos los plebiscitos criollos que se han dado aquí salen porque el comisionado residente intenta que le aprueben algún proyecto de plebiscito y como siempre allá bloquean, porque han bloqueado todos los intentos de descolonizar a Puerto Rico en Washington. Esto no es solamente que no les interese y que no se den cuenta de lo que pasa aquí. Es que cuando se dan cuenta, a propósito bloquean que esto cambie. Más adelante puedo mencionar algunos ejemplos sobre eso. Pero si se recuerdan, ese plebiscito surgió por un informe de la Casa Blanca del presidente Obama que hablaba sobre el estatus, pero le dedicó una cantidad muy extensa de páginas al tema de cómo resolver los problemas socioeconómicos de Puerto Rico. Sobre el estatus, básicamente decía, no tenemos preferencia sobre ningún procedimiento, queremos que sepan que no queremos decir ningún procedimiento, lo dice varias veces, pero si me obligan a sugerir algo que someramente parecería que diera la impresión de que voy a dar una opinión, que me parece una actitud muy cobarde, si fuéramos a dar alguna opinión, lo que creemos que sería mejor es que hicieran un plebiscito que preguntara si los puertorriqueños quieren quedarse bajo la soberanía estadounidense o si no. Eso es lo que decían. Y si dicen que sí, pero si dicen que no, pues no hay más que preguntar, porque eso quiere decir que quiere ser independiente. Si dicen que sí, entonces en otro día habría que hacer otro plebiscito en la que preguntaran si quieren el Estado Libre Asociado o la autonomía o si quieren la estadidad. Eso es lo que decía el informe de la Casa Blanca de Obama. En la administración de Fortuño agarró ese informe y utilizó el concepto de 2 preguntas, pero cambió la primera pregunta. Convenientemente, para que la segunda pregunta saliera favorecida de la estadidad, yo creo que eso no estoy diciendo nada nuevo y eso no es muy debatible ya, ¿verdad? Así que fue realmente una utilización salió de ahí, ¿verdad? Para que la primera pregunta concluir lo que va a pasar en cualquier pregunta que se haga, que sea alguna fórmula sí o no. Eso es una de las grandes tragedias a las que nos ha llevado 100 y pico de años de colonialismo. Si se hace la pregunta territorio sí o no, ya sabemos la respuesta, ya se dio. Si se hace la pregunta estabilidad sí o no, la respuesta probablemente va a ser no. Si se hace la pregunta independencia sí o no, la respuesta va a ser no. Entonces lo que queremos es no. Pero es que eso es una tragedia, ¿verdad? Es que realmente a donde nos han traído es un callejón sin salida. Y este documental es muy bueno presentando el problema, presentando las posturas que se defienden en el plebiscito. Pero a mí me hubiera gustado que si iba a utilizar a esa misma gente, que le preguntaran ¿y cómo solucionamos el problema? No qué usted prefiere como solución final, sino cuál es el método que usted sugiere para solucionar el problema. Porque hay que comenzar por ahí. Ni siquiera estamos de acuerdo en cómo vamos a abordar este problema, que es bien obvio y uno escucha a toda esa gente hablando en el documental y está claro que cada uno está diciendo su visión, pero ni siquiera hay una conversación aquí. Así que me hubiera gustado que el autor en ese sentido fuera más valiente, que hubiera sido más valiente y que hubiera comenzado a plantear posibilidades de soluciones. Porque yo quedé bastante... Yo pensaba que iba
a arrojar alguna luz sobre cómo comenzar a resolver este tema, y el documental me dejó bastante compungido en el sentido de que no me plantea ninguna solución nueva, no aborda el debate sobre cómo resolver esto, y ese debate existe y hay mucha gente proponiendo soluciones serias. La solución no es traer más plebiscitos, porque pues sabemos a dónde eso va. Me parece que el documental, a través de sus propios interlocutores, desenmascara algunos de los mitos, o presenta algunos de los mitos de las posturas del estatus. Por ejemplo, algunos de los mitos de la estadidad, el mito de la igualdad, de que la estadidad lo que va a traer es igualdad. Pregúntenle a los afroamericanos si hay igualdad, y la esclavitud se abolió en 1865. La igualdad no se consigue por vías jurídicas, así que esta igualdad formal de la ciudadanía americana con el Estado 51, eso no va a cambiar en lo absoluto el hecho de que cuando uno vive en Estados Unidos sabe que los estadounidenses no nos ven como iguales, promedio, estadounidenses promedio. Yo tuve 14 años, viví por allá y no hubo un solo día que yo me sintiera o que me hiciera sentir que yo era uno de ellos, ni lo quería, pero eso no va a pasar en 200 años más. Otro mito, la comparación con Alaska y Hawái, que mejoraron después de la estadidad. Sí, las poblaciones que emigraron allí, pero no los hawaianos ni los nativos de Alaska. Entonces, si lo que proponen es que aquí llegue 500,000 de estadounidenses para mejorar la calidad de vida de ellos y que se adueñen de nuestras tierras y de nuestras propiedades, pues tal vez los indicadores económicos van a mejorar, pero no nosotros. Otro mito del Estado Libre Asociado, el mito de la defensa de la puertorriqueñidad. Mientras más, para nosotros los independentistas, esto es una carrera contra el tiempo. Mientras más Puerto Rico se mantenga dentro de la soberanía estadounidense, más nos vamos pareciendo a los estadounidenses. Tú decías, José de Diego, en un momento dado, porque estamos hablando de 1912, 2015, es bien diferente. A medida que pasa el tiempo nos vamos asimilando más y podemos estar 100 años más así, porque ahora mismo no hay una solución a plazo corto, no la veo, ni la vio el autor del documental, por eso es que ni siquiera se atrevió a plantear algo sobre ese tema. Hay algunos chistes que me parecieron que se dijeron en este documental, como que Puerto Rico no es una colonia, it's an unfair political relationship. Bueno, son eufemismos, ¿verdad? Otro chiste, the US is an idea. Vaya, ¿en cuántos países usted visita y ve la bandera del país en los patios de las casas de la gente? Aquí mismo, ¿cuánta gente tiene la bandera de Puerto Rico en sus patios? Eso es muy raro. Vaya por Estados Unidos y ve la cantidad de gente que tiene la bandera en sus patios. Hay un nacionalismo muy fuerte allí. Existe el nacionalismo estadounidense. Eso no es una idea, eso es un país con una identidad bien clara. Así que eso es una mentira lo que dijo, sencillamente. En fin, volviendo al tema inicial y para terminar mi exposición, me parece que el autor nos planteó un problema muy serio y lo dejó ahí sobre el tintero. El tema de la posición de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Es muy fácil decir que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial del Congreso cuando les conviene. Y cuando les conviene decir que nosotros tenemos que resolver el problema nosotros y después vayamos y les hablemos. Cada vez que los puertorriqueños han querido resolver el problema y han ido a Washington con propuestas concretas, las han bloqueado. 1899 fueron 3 puertorriqueños ilustres que no estaban quemados políticamente. Eugenio María de Hostos,
Julio Ena y Zeno Gandía, a hablar con el presidente McKinley, a proponerle un plebiscito de estatus. 1899, le cerraron la puerta en la cara. 1914, en la Cámara de Diputados rechazó la ciudadanía estadounidense y la impusieron en el 17. Y en el no, ni siquiera hubo un referéndum para preguntarnos sobre eso. Hubo un referéndum para preguntarnos si queríamos beber ron. De la prohibición, hubo un referéndum para eso, que ganó. Ganó la prohibición. 1946, la legislatura de Puerto Rico, por encima del veto del gobernador Tocqueville, aprueba un proyecto de plebiscito y el presidente Truman lo vetó. Cada comisionado residente, por lo menos desde Romero para acá, ha presentado proyectos de estatus en la Cámara de Representantes y ninguno ha progresado en el Congreso. Eso no es casualidad. El Congreso y la Presidencia de Estados Unidos y el Tribunal Supremo están claros que quieren que Puerto Rico se mantenga como colonia. Y el que piense de otra cosa está equivocado. Llevamos 100 y pico de años y el mensaje ha sido bien claro. No, ellos no quieren que haya un cambio para Puerto Rico. Así cualquiera. Con eso lo tengo.